vamos a mirar nuevamente esta misma ecuación química. Entonces, tenemos 10 moléculas de celulosa más una de oxígeno. En presencia de calor van a producir 10 moléculas de dióxido de carbono, 32 moléculas de agua, 41 moléculas de carbono y 9 moléculas de metano. Bien, vamos a mirar cómo así. Bien, y ese es el tema que vamos a ver después, que es balance de ecuaciones. Bien, pero acá lo vamos a incluir. Entonces yo voy a mover el cursor y acá tenemos 10 moléculas de celulosa. C6H10O5 es celulosa. ¿Sí? Bien. Pero, ¿cuántos átomos de carbono tenemos en las 10 moléculas de celulosa? Hay 6 átomos de carbono por cada molécula de celulosa. Y hay 10 moléculas de celulosa. ¿Sí? Acá, por ejemplo, podemos ver la molécula sola. 6 átomos de carbono hay en la molécula de celulosa. Pero tenemos 10 moléculas. O sea que tenemos 60 átomos de carbono. Bastantes átomos. ¿Cuántos tenemos de hidrógeno? Hay 10 átomos de hidrógeno en la molécula de celulosa. Pero acá tenemos los 10, pero son 10 moléculas. O sea, tenemos 100 átomos de hidrógeno. Y 50 átomos de oxígeno de la celulosa. Más 2 átomos de oxígeno de la molécula de oxígeno. Bien. Por lo tanto, esa misma cantidad de átomos tiene que estar acá. ¿Sí? Tiene que estar aquí. Tiene que estar en los productos. Veamos a ver si es cierto. Entonces, tenemos 60 átomos de carbono. 6 en la molécula de celulosa, pero hay 10 moléculas, por lo tanto tenemos 60 átomos de carbono. Veamos acá, deben haber 60. ¿Dónde hay carbono en los productos? En el dióxido de carbono y en el carbono. ¿Qué es el carbono solo? Las cenizas que deja la quemada de la madera. Ese es carbono. Entonces, también hay carbono acá en el metano, mírenlo. El metano son los gases cuando está quemando, el humo que está subiendo, eso es el metano, y el vapor de agua también, el agua que está subiendo. Esos son los gases que se producen cuando se quema la madera y esos van a la atmósfera. Bien, por eso aquí especificamos que el agua está en gas, ¿sí? El dióxido también está en gas y el metano también. Lo único que queda sólido es la ceniza, que es carbono. Bien. Entonces veamos, tenemos 60 átomos de carbono. Veamos aquí al otro lado. Tenemos 10 acá con ¿cuánto carbono hay en el dióxido de carbono? ¿Cuántos átomos? 1. Pero tenemos 10 moléculas, o sea, tenemos 10. Vamos, 10 átomos acá. Aquí tenemos 41 átomos de carbono. O sea que, porque en el carbono, pues solo hay un átomo de carbono, pero tenemos 41 moléculas de carbono, o sea, 41 átomos. Por lo tanto, tenemos 51. 10 que venían acá del dióxido de carbono y 41 del carbono. Vamos, 51. ¿Y acá cuántos hay en el metano? 9. O sea, efectivamente, hay 60 átomos de carbono. Son los mismos átomos de carbono que están acá, pero hubo un cambio. La reacción química es un cambio. Esta materia, celulosa y más oxígeno, se transformó en esta otra materia, pero se conservan los mismos átomos, la misma cantidad de átomos. Ahí están la misma cantidad de átomos. Veámoslo con el hidrógeno. Tenemos 100 de hidrógeno, 10 átomos de hidrógeno en la celulosa, pero por 10 moléculas son 100. Recuerden que el subíndice siempre nos dice la cantidad de átomos y el número en la misma línea de los símbolos nos dice la cantidad de moléculas. Entonces tenemos 100 de hidrógeno en los reactantes. Vamos a buscar en los productos 100 átomos de hidrógeno. Entonces tenemos acá, ¿hay hidrógeno dónde? En el agua, vapor de agua, gas que se produce cuando quemamos la madera, y metano, otro gas también. Entonces veamos, hay
2 átomos de hidrógeno en la molécula de agua. En el agua hay dos átomos de hidrógeno. Pero hay 32 moléculas acá, o sea que tenemos 64 átomos de hidrógeno. ¿Bien? Y acá tenemos 9 moléculas de metano, en el metano hay 4 átomos de hidrógeno. Por lo tanto, tenemos 36 átomos de hidrógeno en las 9 moléculas de metano. 36 más 64, eso nos da 100. Nos da 100 moléculas. 100 no moléculas, 100 átomos. Bien, o sea, correcto, está bien. Veamos el oxígeno. Hay 5 átomos de oxígeno en la celulosa, pero hay 10 moléculas de celulosa. Por lo tanto, hay 50 átomos de oxígeno en las 10 moléculas de celulosa. Más 2 átomos de oxígeno en la molécula de oxígeno. Por lo tanto, ¿sí? Tenemos 52. Tiene que haber acá 52. ¿Dónde hay oxígeno? En el dióxido de carbono, en el agua, no más, solo en eso. Entonces veamos, tenemos 10 moléculas de dióxido de carbono. Hay 2 átomos de carbono en el dióxido de carbono. Por lo tanto, 2 átomos de oxígeno, perdón, 2 átomos de oxígeno en el dióxido de carbono. Esos 2 átomos de oxígeno por 10 moléculas de dióxido de carbono nos dan 20 átomos de oxígeno. ¿Y cuántos hay en el agua? 1 átomo de oxígeno en el agua. Por lo tanto, hay 32 moléculas de agua, o sea que hay 32 átomos de oxígeno, ¿sí? Más 20 que habían acá, entonces ahí están los 52. Correcto, bien. Eso quiere decir que se cumple lo que es una ecuación química. Lo que empezó como reactantes también están en igual cantidad de materia, sino que en diferentes sustancias en los productos. ¿Bien? Y eso es lo que son las ecuaciones químicas. Bien. Bien. Entonces vamos a tener un problemita. Si ven acá, yo estoy diciendo que tomé 14 gramos de celulosa, 14 gramos de madera, y lo quemé, en presencia de calor lo quemé, y básicamente habían 8 gramos de... Ah, no. Ven que acá está mal. No digo que está mal, porque esto tiene que ir acá. Eso, ahora sí. Y bien. 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 Entonces, y me falta una más. Metano, dióxido. Ajá. Bien. Entonces, acá vamos a ponerle. Póngale 10 gramos. Bien. Entonces, ¿sí? Si yo conozco qué cantidad de los productos, pongámosle acá 12, bien, de los productos hay, puedo medirla, pues entonces yo puedo saber cuánta cantidad de los reactantes habían. Por ejemplo, aquí no sabemos cuánto oxígeno tenemos, ¿bien? No sabemos cuánto oxígeno hay. Entonces, ¿qué podemos usar para esta idea? No sabemos cuánto oxígeno hay. Entonces, pues tiene que haber la misma cantidad de un lado a otro. Entonces yo sumo cuántos productos obtuve. En este caso serían 22 y 8 serían 30, 40, 52 gramos. Es decir, que se produjeron 52 gramos en esta reacción química. Por lo tanto, tenían que haber 52 gramos antes, pero solo hay 14. Solo hay 14. Y, pero no saben que acá dejé esto prendido entonces voy a apagarlo. Entonces, solo hay 14. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos 52 gramos que habían en los productos, pero yo puedo calcular cuántos
yo puedo calcular cuánto había en los reactantes. Por lo tanto, si sé que son 14 de celulosa, entonces tiene que haber 38 de oxígeno. ¿Bien? Entonces también podemos tener problemas, no solo de balancear cuántos átomos habían, sino también cuánto peso había. Entonces, ¿cuánta masa tenemos? Entonces tiene que haber 38 de oxígeno. ¿Por qué? Porque eso es lo que se nos produjo. Entonces yo puedo calcular. ¿Bien? Cuando hay una reacción química de madera, pues es más difícil medirlo, los gases que están produciéndose, pero los puedo medir. Pero ¿cuál es más fácil de medir de esos 3 gases que se producen? Dióxido de carbono, agua y metano. Lo más fácil es el agua. Entonces yo puedo medir qué tanto vapor de agua se produce, qué tan peso las cenizas que obtuve, que es el carbono sólido. Bien, y entonces ya tengo más o menos, ¿sí? También cuánto se puede producir de dióxido y de metano. Inicialmente acá en este nivel de ecuaciones, después vamos a mirar cómo calcular si no tengo las diferentes. ¿Por qué? Porque lo que se produce no pesa igual, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? El hidrógeno, ¿sí? Pesa 1 en el agua, entonces tengo 2 de hidrógeno, entonces tengo 2 gramos. Y el oxígeno pesa 8. Entonces, tengo 10 gramos, o sea que el oxígeno pesa 16. Entonces, tengo 18 gramos. 18 gramos están en el agua. ¿Bien? Pero no es lo mismo en el carbono entonces pesa 12. ¿Sí? Entonces hay una proporción, después vamos a mirar eso, que cómo saber entonces qué se produjo, porque si hay 18 gramos el agua pesa 18 y el carbono pesa 12, pues tengo que tener más masa de agua que más masa de carbono, ¿sí? Entonces yo puedo hallar esas proporciones, ¿bien? Bien, eso lo vamos a ver luego, pero ¿cuál es la idea? La idea es que viéramos, ¿sí? Lo que son las ecuaciones químicas, ¿bien? Bien, entonces voy a ponerles algunas ecuaciones químicas que ya hemos visto, ¿bien? Ya hemos visto algunas ecuaciones químicas, entonces, pues podemos entonces verificar. Nosotros ya vimos reacciones químicas, entonces vamos a mirar algunas reacciones químicas. Veamos acá, a ver qué reacciones químicas podemos tener. Entonces, vimos algunos ejemplos de reacciones químicas, ¿sí? ¿Se acuerdan? Entonces, vamos a mirarla. Bien. Bien, entonces voy a compartir pantalla y vamos a ver quién me puede leer esa reacción química. No me veo muy bien porque estoy en un lugar diferente, pero vamos a mirarla. Bien. Bien. Bien, entonces acá ya les voy a copiar. Bien. Listo. Entonces, vamos a mirar. Voy a compartir pantalla. Ustedes van a ver la reacción química y me tienen que decir y me la tienen que leer. Recuerden cómo ya la vimos, cómo se lee. ¿Listo? Vamos a hacer ese ejercicio. Entonces, listo. Vamos a mirar esta reacción química. Vamos a ver esta. Esta ya las vimos. Listo. Entonces, vamos a leer esta reacción química, ¿sí? La de abajo. Entonces, véanla bien, ¿sí? Quien la lee, levante la mano quien la quiera leer. Bien, es muy fácil. Vamos a mirar, ¿sí? ¿Quién la puede leer? Bien, ¿ya la vieron? Bien, listo. ¿Quién quiere leerla? Levánteme la mano quien quiera leerla. Leer la reacción química. Listo, entonces dale, Emily. Muy bien, Emily, dale. Magnesio más oxígeno produce óxido de magnesio. Bien, exacto, correcto, muy fácil.
Muy bien, vamos a darle un punto positivo ahí a Emily, porque lo hizo correctamente. Bien, lo hizo muy bien. Entonces, es muy fácil. Bien, ¿qué tenemos? Tenemos magnesio más oxígeno produce óxido de magnesio. Bien, esa es la forma de leer una ecuación. ¿Sí? Esto más esto. Ahora, si yo quiero ser más técnico y dar más información, también entonces pudiese leer 2 moléculas de magnesio más una de oxígeno va a producir 2 moléculas de óxido de magnesio. Correcto, también. Esa ya es la forma más técnica, pero básicamente magnesio más oxígeno, óxido de magnesio. Bien. Pero si yo puedo luego leer la cantidad de moléculas, entonces ya me da más información. ¿Sí? Ajá, 2 de magnesio con una de oxígeno produce 2 de óxido de magnesio. Entonces, ¿qué diferencia hay si yo leo magnesio más oxígeno igual a óxido de magnesio? Es verdad, pero yo establezco, ¿sí? ¿Sí? Esta reacción química. Vamos a establecerla. Voy a mostrárselas acá para establecer una reacción química diferente. Bien, voy a volver a establecer esta reacción química acá y vamos a mirar las dos. A ver, eso. Vamos a... Ay, pero me toca volver a compartir pantalla. Ya les vuelvo a compartir pantalla. Esto. Listo. Entonces acá ya estamos compartiendo pantalla. Entonces, ¿qué pasa si yo solo digo, acá como en esta, ¿sí? Magnesio más oxígeno produce óxido de magnesio. Eso es verdad, ¿sí? Pero si yo digo 2 moléculas de magnesio producen más una de oxígeno, produce 2 de óxido de magnesio, estoy dando la ecuación tal cual es. Por lo tanto, si yo presento esta reacción química, la de abajo, ¿es correcta esa reacción química o no? ¿Quién me dice por qué no es correcta o por qué sí es correcta? La de abajo. Veamos, ¿por qué podría ser correcta? ¿O por qué no? ¿Qué piensan? Yo podría decir, es correcta. ¿Por qué? Porque magnesio más oxígeno produce óxido de magnesio, ¿cierto? Ahí María Claudia levantó la mano. Dale, María Claudia. Yo veo que en el magnesio falta el 2 de las moléculas de magnesio. Bien, correcto, María Claudia. Vamos a poner un punto positivo a María Claudia, así como Emily. Correcto, porque aunque es verdad que el magnesio más el oxígeno produce óxido de magnesio, pero la ecuación no está balanceada, ¿sí? Entonces esa ecuación está mal. O sea, eso no es correcto, esa no es la verdad. Tiene que estar balanceada. Porque ¿cuál es el principio de las ecuaciones? Lo mismo que está en los reactantes, vamos a tener en cantidad de materia en los productos. Y acá no está. Por ejemplo, veamos cómo se está balanceada esta ecuación. ¿Cómo se presenta esta ecuación? Hay un magnesio y acá hay un magnesio. Al fin, un magnesio en los reactantes, un magnesio en los productos. Muy bien. Pero hay 2 átomos de oxígeno en los reactantes y acá solo hay uno. Está mal. O sea que realmente lo que nos da, ¿sí?, esas claves para saber cuáles son las verdaderas reacciones tiene que ver, ¿sí?, con las ecuaciones químicas, sabiendo que la misma cantidad de materia y energía en los reactantes debe estar en los productos. Entonces veamos. En el magnesio, pues es un solo átomo de magnesio, pero hay 2 moléculas de magnesio. Entonces, pues hay 2 átomos. Recuerden que cuando es un solo átomo no se pone el subíndice 1. Bien. Entonces tenemos un átomo de magnesio, pero hay 2 moléculas, entonces tenemos 2 átomos de magnesio. Y tenemos una molécula de oxígeno. ¿Sí? La molécula de oxígeno tiene 2 átomos. ¿Sí? El oxígeno molecular requiere 2 átomos. Entonces, 2 átomos, solo una molécula de oxígeno. Cuando es solo una molécula, tampoco se pone el número 1 en la misma línea de los símbolos. Por lo tanto, tenemos 2 átomos de oxígeno en los reactantes. Tenemos entonces que tener
si hay 2 átomos de magnesio en los reactantes, debemos tener 2 átomos de óxido de magnesio en los productos. Efectivamente, aquí hay 2, porque en el óxido de magnesio hay 1, pero tenemos 2 moléculas de óxido de magnesio, entonces ahí están los 2. Y como hay 2 de oxígeno en los reactantes, entonces tenemos 2 de oxígeno en el óxido de magnesio, porque en el óxido de magnesio hay un átomo de oxígeno, pero hay 2 moléculas, entonces ahí están los 2. Muy bien. Entonces la clave, ¿sí? de que en una ecuación nos da la idea cualitativa, primero, que fue lo que dijo Emily, magnesio más oxígeno igual oxígeno magnesio, eso es lo cualitativo, pero también nos da lo cuantitativo, cuánto, no solo qué, sino cuánto. 2 de magnesio más 1 de oxígeno produce 2 de óxido de magnesio. Bien, entonces podemos leerla de ambas formas, pero ¿cuál nos da más información? ¿Cuál es mejor para razonar? ¿Sí? La cuantitativa, porque en sí misma nos da la cualitativa, pero también nos da los cuantos de cada uno de los reactantes y los productos que pasan en la reacción química. ¿Bien? Entonces, es bien importante, ¿sí?, que nosotros sepamos leer ecuaciones químicas. Bien, voy a borrar acá, que esto no está ahí, voy a poner acá. Veamos entonces esta siguiente. Esta siguiente, ¿cómo la leeríamos? Podríamos leer agua más dióxido de azufre produce ácido sulfúrico. Bien. Y esa fue cualitativa. Pero veamos cómo es la cuantitativa. Una molécula de agua más una de trióxido de azufre produce una de ácido sulfúrico. O sea, casi lo mismo. ¿Por qué? Porque está una. ¿Sí? Todas son de a una, no se escribe el número de moléculas. ¿Bien? Pero básicamente entendemos la reacción química a través de esta ecuación. Una molécula de agua más una de trióxido de azufre va a producir ácido sulfúrico. ¿Bien? Bien. Es importante también siempre cuando estemos estableciendo ecuaciones, si conocemos, poner el estado en que se encuentra la materia. Bien, el agua está en estado líquido y va a reaccionar con trióxido de azufre en forma de gas y entonces va a producir ácido sulfúrico en forma líquida. Bien, bien, eso nos sirve. Aquí, por ejemplo, acá en el óxido de magnesio no tenemos que es sólido. Bien, ok. Bien, entonces, esta es la forma de entender las ecuaciones químicas. Tenemos que practicar un poco las ecuaciones químicas. ¿Por qué? Porque lo vamos a necesitar de aquí en adelante. De aquí en adelante vamos a ver todo a través de ecuaciones químicas. ¿Sí? Y vamos a aprender lo cualitativo, lo cuantitativo y también a calcular. Si no sabemos qué reacción hay o si no sabemos qué se va a producir. O yo sé que voy a producir tanto. ¿Sí? Necesito producir tanto. ¿Cuánta materia prima tengo que pesar? Bien, porque no sé cuánto se deba producir. Entonces, por ejemplo, veámoslo nuevamente. Veámoslo acá en la que nosotros hicimos. Entonces, necesito, ¿sí?, tanto carbono, necesito cenizas. Por ejemplo, escoria. Escoria es uno de los productos que se dan en las combustiones, en la quemada. Esa escoria es ceniza. Pero voy a usar esa ceniza. Bien. Por ejemplo, la escoria se usa en las canchas de tenis de polvo de ladrillo, porque debajo del polvo de ladrillo tiene una capa de rocas, luego piedras y luego escoria, que es como un carbón. Y luego sobre esa capa se aplana y ahí sí se echa el polvo de ladrillo. Entonces yo necesito producir escoria, o sea que necesito quemar algo. Entonces resulta que voy a producir escoria a partir de la madera, voy a quemar madera para producir la escoria. Bien, entonces yo puedo saber cuánto necesito producir 1 tonelada de escoria. ¿Cuánta madera necesito? ¿Cuánto tengo que comprar? ¿Qué materia prima necesito? Produzco tal cosa y soy el de compras. No puedo hacer que la empresa no tenga la materia prima para producir. ¿Qué pasa si a una empresa se le acaba la materia prima?
se para el proceso y se pierde mucho dinero. Siempre debo tener en la bodega los reactantes para poder producir algo. ¿Cuántos reactantes necesito? También la ecuación química nos va a decir. Bien. Aquí, por ejemplo, ya podemos calcular cuánto oxígeno necesitamos. Bien. Entonces puedo sumar y restar y fácilmente lo puedo hacer. A medida que vamos viendo más y más ecuaciones, pues no va a ser tan fácil. ¿Por qué? Porque vamos a producir y poner a más problemas, ¿sí? A algo más difíciles. Pero estos son muy sencillos. ¿Bien? A medida que vamos viendo diferentes reacciones, se nos van complicando los reactantes, los compuestos. Mira, este compuesto de celulosa tiene 6 de carbono, 10 de hidrógeno, 5 de oxígeno y son 10 moléculas, un poco no de átomos. Uy, entonces ya eso es bien complicado. Y eso que esto es celulosa, hasta ahora que es un polímero. Esos son polímeros, los polímeros son moléculas muy grandes. Entonces cuando yo voy a hacer un plástico, ¿sí? O un pegante adhesivo supercril, ¿sí? Oh, esas son reacciones muy difíciles. ¿Por qué? Porque son muy grandes las moléculas. Entre más grandes las moléculas o los compuestos o mayor cantidad de moléculas involucradas en las reacciones, más difícil, ¿sí? Establecer las ecuaciones. Bien, bien, pero vamos a aprender acerca de ello. Bien, entonces vamos a tener una pequeña tarea. Bien, vamos a mirar la tarea. Y la tarea va a ser la siguiente. Bien. La tarea es como tarea vamos a buscar 3 ecuaciones químicas, 3 ejemplos de ecuaciones químicas. Muy sencillo. Usted, ¿sí? No pueden ser iguales a las que ya hemos encontrado, a las que buscamos para reacciones químicas. Nuevas, diferentes. Hay muchas reacciones químicas. Entonces, tú vas y verificas que, ¿sí? ¿Qué ecuaciones químicas? O sea, ejemplo de reacciones químicas son las ecuaciones químicas. Entonces tú identificas 3 y las van a anotar como tarea. ¿Bien? Luego, entonces, en la próxima clase las vamos a leer. Yo voy a escoger a alguien o si alguien quiere como voluntario, pues también la puede leer y así se ganan más puntitos positivos, ¿sí? O yo escojo a alguien. Y la idea es que presente la ecuación y la lea. ¿Bien? ¿Correcto? Esa es la idea. Vamos a leer en la próxima clase. Empezamos con la tarea de leer ecuaciones químicas. Necesitamos aprender a leer en la química. ¿Cómo se lee en la química? A través de ecuaciones químicas. Todo van a ser reacciones químicas y entonces tú vas a leer y esa es la forma en que empiezas a aprender a leer en química. Bien, bien. Entonces la tarea sería busca y escribe en tu hoja de registro 3 ecuaciones químicas, ¿sí? De diferentes reacciones químicas. Bien. Y estés preparado para leerlas en clase. Bien. 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 Entonces esa va a ser la tarea. Entonces, anotemos bien esa tarea y podemos entonces empezar a mirarla, a mirar esa tareita específicamente para la próxima sesión que va a ser el próximo viernes. Vamos a tener clase el viernes. Yo aún les debo una clase, si todas se las debo, vamos a ver si todas no la hemos podido programar, pero voy a ver si el próximo lunes también la vemos de una vez. Pero para el próximo viernes, 3 ecuaciones químicas preparados para leerlas. Y vamos entonces a ahondar un poquito más en esa parte de la lectura de las ecuaciones químicas. Bien, bien. Entonces, vamos a dejar hasta ahí. Un saludito para todos, fácil.
este tema, pero muy importante. Necesitamos tener un buen razonamiento en este tema para que nos vaya bien de aquí en adelante en el año. Bien, porque ya de aquí en adelante vamos a ver solo reacciones químicas, solo ecuaciones químicas, es lo que vamos a empezar a ver. Vamos a ver algún temita más teórico de seguridad industrial, porque también necesitamos verlo para luego hacer laboratorios. Bien, pero en sí el foco que vamos a seguir es esta parte de ecuaciones químicas. Bien, bien, entonces un saludo, espero bien sus ecuaciones, ¿sí? Hagan la tarea va a estar en el Classroom para que también la suban, pero van a estar pendientes para la lectura. Bien, listo, un saludito a todos, muchas bendiciones, nos vemos el próximo viernes. Chao, profe, gracias. Chao, profe. Chao, Bien. profe. Chao, profe. Chao, profe.